Pues hoy vamos a platicar de una parte, la primera parte de la respuesta inmune. Ustedes ya saben o ya hemos platicado que la respuesta inmune se divide en dos principales caminos. Y dentro de la respuesta inmune innata, tenemos un grupo de integrantes que conforman la respuesta inmune innata. ¿Se acuerdan que platicamos la vez anterior acerca de las barreras físicas? Y después platicamos y dimos el preámbulo de los mecanismos, o también conocido como barreras, moleculares. Acuérdense que estamos entrando al micromundo, ¿eh? Entonces, les pido que no pierdan de vista lo que estamos platicando, se vayan imaginando en dónde estamos y qué es lo que está pasando. Nada más para que recuperemos en qué parte de la historia vamos. Estamos hablando de la respuesta inmune innata y estamos hablando de los mecanismos moleculares. Los mecanismos moleculares, como su nombre lo dice, son moléculas, ¿de acuerdo? Es decir, son estructuras subcelulares. Es muy importante que ustedes se acuerden que si nosotros vemos el orden de cómo está la vida, pues las células, ajá, están compuestas a su vez por moléculas. Por supuesto, en estas moléculas hay una gran diversidad de tamaños. Hay moléculas pequeñas, por ejemplo, los fosfolípidos que componen la membrana, pero también puede haber moléculas de estructuras proteicas que en términos estructurales son más grandes. Sin embargo, le seguimos llamando moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, estas moléculas, acuérdense que las hablamos en el orden de los nanómetros. De eso estamos hablando, de componentes subcelulares. Estos mecanismos moleculares son productos de las células. Las células sintetizan estos mecanismos moleculares. Incluso comenzamos hablando ya de que dentro de los mecanismos moleculares teníamos una primera familia. ¿Alguien se acuerda quiénes eran? Los péptidos antimicrobianos. Muy bien. Los péptidos, muy bien allá los dos, los péptidos antimicrobianos. Ya hablábamos de que se trata de péptidos, es decir, su estructura está conformada de aminoácidos. Sin embargo, son cadenas cortas. Aquí hay un debate acerca de la longitud de cuando se le llama péptido, cuando se le llama proteína, pero en términos generales se habla de cadenas cortas de aminoácidos, por eso les llamamos péptidos. Y se les llama antimicrobianos porque tienen una función que interactúa con los microorganismos. Entonces, dentro de los péptidos antimicrobianos, hablamos de distintas familias. Una, por ejemplo, eran los péptidos, ¿de qué tipo? Catiónicos. Catiónicos. Hablábamos de que había otras clasificaciones, por ejemplo, los péptidos aniónicos y los péptidos neutros. La intención solamente es que sepan que existen estos otros dos, el B y el C, pero el enfoque principal para la clase y la finalidad de licenciatura nos lleva a estudiar principalmente a los catiónicos. Los péptidos catiónicos y los otros que mencionamos, sabemos que se llaman así porque la manera en la que funcionan es a través de cargas. ¿Por qué funcionan? Porque tienen cargas. Y estas cargas generan fuerzas electrostáticas que les permiten interactuar con la superficie o con algunos componentes de los microorganismos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Entonces, nos pusimos a platicar de los péptidos catiónicos. ¿Qué cargas tienen los péptidos catiónicos? Positivas. Positivo. Tienen cargas positivas. Los péptidos catiónicos tienen una mayoría de cargas positivas. Y esto se debe pues a los aminoácidos que los componen. Hablábamos la vez anterior solo como un dato
Pues que los péptidos catiónicos tienen aminoácidos con cargas positivas. Por ejemplo, arginina y lisina tienen una mayor concentración de aminoácidos con estas cargas, lo cual le confieren una carga a todo el péptido. ¿Sí? Estos péptidos se caracterizan porque tienen una función anfipática. ¿Qué significa anfipático? Pues, por ejemplo, en el caso de los fosfolípidos, significa que un extremo es hidrofóbico y el otro hidrofílico. ¿Va por ahí? Muy bien, justo va por ahí. Los péptidos catiónicos tienen características anfipáticas, es decir, tienen una región hidrofílica y una región hidrofóbica. También estos péptidos en realidad están hechos de varias subunidades. Nada más quiero que sepan que en su forma inactiva, por ejemplo, si este es el péptido, en su forma inactiva tiene un acomodamiento de sus aminoácidos y tiene alguna fracción que es como la señal o es como el seguro de que esto está apagado. Cuando los péptidos catiónicos se activan, entonces puede llegar a cambiar su conformación y en general se libera una subunidad. Nada más es para que conozcamos la historia de cómo y nos imaginemos cómo funcionan. Entonces, ojo, la mayoría de los péptidos catiónicos tienen una estructura cuando se encuentran en su forma inactiva y esta estructura comprende una especie de segmento que es regulador. Y cuando este se activa, cambia su forma, a veces no es algo tan dramático como lo que les estoy dibujando, y se libera esta subunidad. Entonces, nada más para que veamos, porque vamos ahorita a entender que distintas regiones o partes del péptido catiónico puede tener actividades distintas, puede tener funciones distintas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, sepamos que los péptidos catiónicos son, son muy abundantes, pues tienen la posibilidad de reconocer componentes y superficies de bacterias, de hongos, de virus envueltos, de protozoarios. Entonces, al final, estos péptidos catiónicos tienen esa posibilidad de reconocer componentes extraños, virus, bacterias, hongos. ¿Ustedes creen que los péptidos catiónicos reconozcan características específicas de los microorganismos? Sí, no, ¿y por qué? No, ¿Por qué, Saúl? porque son parte de la respuesta inmune innata, entonces no tienen un alto grado de especificidad. Muy bien, Deben de eso es muy reconocer. importante, que los tengamos todos y todas presentes. Estos péptidos catiónicos reconocen de manera general estructuras que comparten distintas especies bacterianas o micóticas, o virus o partículas virales. No reconocen de manera específica. Tienen esta característica de ser anfipáticos y además de tener esta manera, digamos, simógena en la cual viajan. Si acuérdense que el término simógeno significa que algo está inactivo y bajo alguna señal se activa, ¿de acuerdo? Adquiere una capacidad. Es un término que se utiliza habitualmente para las enzimas, pero en este caso es una analogía de que estos péptidos se encuentran sin posibilidad de responder hasta que se encuentran con algún microorganismo. Esa es la principal señal que los activa. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encontrarán presentes estos mecanismos moleculares? ¿En qué regiones de los animales? ¿Dónde se imaginan que se requiere que constantemente se estén liberando o se tenga presencia de estos péptidos catiónicos? En el sistema digestivo puede ser. Muy bien. En las mucosas. En pie, bueno, ¿Perdón? piel. En la piel, en términos generales, no se encuentra una concentración. Más bien en las secreciones, fíjense. En las secreciones que se encuentran en la mayoría de las mucosas. También se encuentran presentes en los gránulos intracitoplasmáticos de algunas células de la respuesta inmune.
gránulos de células de la respuesta inmune. Principalmente en leucocitos de la respuesta inmune innata. Vamos a ver después, por ejemplo, en los neutrófilos hay una muy alta concentración en sus gránulos, más o menos el 15% de las proteínas que tienen los gránulos de un neutrófilo, que es una célula que vamos a estudiar más adelante, de un neutrófilo, hay una alta concentración, más o menos por encima del 15%, son algunos tipos específicos de péptidos catiónicos. Claro, pues si estos componentes, estos péptidos catiónicos sirven para reconocer y afectar a microorganismos, pues las células que sean responsables de reconocer y detener microorganismos, sería importante que además cuenten con estas herramientas en sus gránulos, ¿no? Todo esto lleva esa cierta lógica. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Entonces los neutrófilos se encargan del reconocimiento. Vamos a ver un poquito más adelante, pero es una familia de leucocitos, ¿sí? Que tienen, vamos a ver que las células de la respuesta inmune innata tienen que tener forzosamente formas de reconocimiento, ¿de acuerdo? Okay. Y vamos a ver ahí que hay distintas acciones. Nada más para recapitular, acuérdense que así como hay mecanismos moleculares, el siguiente equipo de la respuesta inmune innata son los mecanismos celulares o las células. Entonces ahí vamos a estudiar qué onda con estas células. Ahorita nada más quiero que sepan que estos mecanismos moleculares también tienen una relación con células de la respuesta inmune. Muy bien. Entonces, vamos a ver que dentro de esta familia, en las mucosas, nada más recordemos que ahí está el tracto digestivo, respiratorio, urogenital. En el suero sanguíneo, por supuesto, también está presente. En el líquido extracelular, en los tejidos, en el líquido tisular, que al final es extravasación del plasma, que son componentes que están circulando en la sangre. Entonces, en todos esos lugares encontramos péptidos catiónicos. Otra cosa que quiero que sepan es que los péptidos catiónicos siempre se están produciendo. Ustedes ya saben que al ser mecanismos de la respuesta inmune innata, siempre se producen, siempre están disponibles. Pero eso, además, pero también pueden ser inducibles. Cuando hablamos de que un componente se está produciendo siempre, le llamamos constitutivo. Los mecanismos moleculares, los péptidos catiónicos, tienen una forma constitutiva. Siempre se están produciendo. Sin embargo, también puede aumentar mucho su concentración cuando existe algún fenómeno de infección. Entonces, son tanto constitutivos como inducibles. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la forma en la que se comportan los Pablo, pero ¿con péptidos catiónicos. inducible te refieres a que se pueden producir en masa en cierto momento? Así es. Ok. Así es, justamente, si nosotros viéramos una gráfica, encontraríamos que los péptidos antimicrobianos siempre se están produciendo, nunca se encuentra en cero, ¿no? O sea, esta sería la concentración del péptido antimicrobiano, el tiempo. Siempre se están produciendo siempre hay una cantidad de péptidos antimicrobianos. Pero cuando existe algún estímulo, algún microorganismo que ingresa, la bacteria, algo, que hay un estímulo, también este estímulo desencadena un aumento en los péptidos antimicrobianos, aunque después al resolverse, estos regresan a su nivel basal. ¿Me expliqué? Entonces son tanto constitutivos porque siempre están presentes, pero son inducibles porque bajo algunas señales pueden aumentar muchas veces su concentración. ¿Qué? ¿Queda claro el concepto? ¿Sí, Carla? ¿Quedó? Sí. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a entrar entonces, todas estas características que les platiqué, las comparten los siguientes integrantes de esta familia de los péptidos catiónicos. Aquí vamos a conocer que hay tres principales familias que les vamos a platicar. Dentro de los catiónicos tenemos a las defensinas, a las catelicidinas y a las histatinas. Hay otros grupos, sepan que esta es una familia muy grande.
Pero hay tres principales de las que les platicamos. Y aquí están las defensinas, catelicidinas e histatinas. Estas comparten el funcionamiento que les platiqué, la conducta que les platiqué, y tienen algunas especialidades dependiendo de las tres familias. Les voy a explicar ahora que estas tres comparten funciones comunes que son la primera actividad de los péptidos catiónicos, de las defensinas, catelicidinas e histatinas, es la lisis. ¿Qué saben hacer? ¿Para qué sirven los péptidos catiónicos? Pues pueden hacer lisis, pueden destruir a los microorganismos. Y esto ocurre porque si nosotros vemos un microorganismo, por ejemplo, una bacteria, hay la posibilidad de que estos péptidos catiónicos se inserten en la superficie, en las membranas de las bacterias. Nada más para que se den una idea, si nosotros viéramos qué podría pasar aquí en un zoom con la superficie de esta bacteria, pues los péptidos catiónicos tienen la posibilidad de insertarse, se desdoblan y se insertan en la superficie de la bacteria. Y se inserta uno junto a otro, y otro junto a otro, y otro, y otro, y otro. Si se dan cuenta que esto que les estoy dibujando se parece a una especie de barril. Si ubican que un barril de estos como de madera tienen distintas tablas que componen la estructura cilíndrica que al final termina comunicando el interior con el exterior, refiriéndonos al interior del microorganismo y el exterior del microorganismo. Entonces, estos poros, esta lisis se lleva a cabo porque los péptidos catiónicos pueden hacer poros, pueden hacer hoyos, perforaciones. Estas perforaciones son pequeñas en términos estructurales. No es que destruyan estructuralmente la superficie del microorganismo, pero comunican el interior con el exterior, lo cual permite un desequilibrio iónico. Hay iones que salen, iones que entran, y eso genera un desequilibrio metabólico en los microorganismos que los lleva en muchos casos, a la muerte. Entonces, fíjense, una de las primeras formas, le estoy explicando, en las que funcionan los péptidos antimicrobianos es en la actividad de la lisis. ¿Para qué sirven? Hacen lisis. Pueden hacer hoyos, perforaciones en los microorganismos, comunicar interior con exterior y desequilibrar metabólicamente a estos. ¿De acuerdo? Esa es una de las funciones. La siguiente función es la quimiotaxis. Quimiotaxis. Término nuevo, muy importante. ¿De acuerdo? Este es un término nuevo muy importante, la quimiotaxis, que vamos a estudiar y lo vamos a ver qué ocurre con diferentes mecanismos de la respuesta inmune. Vamos a explicar primero qué es la quimiotaxis. La quimiotaxis, como su nombre lo dice, taxis es movimiento, quimio es una molécula, una sustancia química. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa con la quimiotaxis? Es algo parecido al olfato de las células. Lo que hace la quimiotaxis es un fenómeno que produce movimiento de las células. ¿Se acuerdan hace ratito que les platicaba que cuando se activa un péptido catiónico, un segmento se queda interactuando con el microorganismo y otro pequeño segmento se libera? El segmento A, imaginemos, puede estarse quedando pegado haciéndole hoyos al microorganismo y el segmento B puede estarse liberando. Es decir, si este es un microorganismo que está siendo reconocido por los péptidos antimicrobianos, así como esos péptidos antimicrobianos lo están reconociendo y se están uniendo a él, al momento de estarse uniendo aquí un montón de péptidos antimicrobianos, se están liberando subunidades que van viajando y van disminuyendo su concentración, lógicamente, mientras se alejan de la fuente. Pues hay una mayor concentración
de liberación de segmentos de péptidos catiónicos cerca del microorganismo y hay una menor concentración mientras estamos más lejos del microorganismo. ¿Esto nos queda a todos claro? Bueno, pues sepan que las células de la respuesta inmune innata, principalmente, por ejemplo, un macrófago, pues vamos a estudiar bien, esa es su expresión, ellos son un poco serios, tienen receptores para reconocer a la liberación o a las moléculas o fragmentos quimiotácticos de los péptidos catiónicos. Entonces, las células fagocíticas, como este caso es un macrófago, es una célula que se puede comer a otras células. ¿Se acuerdan cuando platicamos de Ilya Mechnikov, de este investigador ruso que estudiaba que las células también migraban y buscaban destruir aquello que en su experimento con las larvas hacían, las larvas de estrella de mar? Bueno, pues es esto. Las células que viven en los tejidos, ahí existen macrófagos residentes, neutrófilos residentes. Ahorita después vamos a explicar quiénes son estas células. Pero estas células que viven en los tejidos, cuando reciben alguna señal, detectan de dónde proviene y se desplazan en esa dirección. Eso es la quimiotaxis. En términos rigurosos, se explica como el movimiento unidireccional de las células en favor del gradiente de concentración de una sustancia. Entonces, este término que les mencioné, que es el que van a encontrar en los libros, que es el término ortodoxo, digamos, ¿qué nos dice? Es el movimiento unidireccional. Una célula se está moviendo, dice, en favor del gradiente de concentración, hacia donde hay más. La célula empieza a avanzar, polimeriza y modifica su citoesqueleto y se va moviendo así como una amiba, proyecta su citoplasma, su membrana, y se va agarrando de la matriz extracelular. En realidad estas células se desplazan no en el limbo. Los tejidos están llenos por todos lados de matriz extracelular y esta célula se va agarrando, imagínense que está como en una jungla, y se va agarrando de una y de otra y se va desplazando en dirección hacia donde viene la señal. Y esto tiene toda la lógica del mundo, porque esta célula tiene la posibilidad de frenar, de destruir o de detener algunas de estos, o bueno, muchos de estos microorganismos que pueden ser invasores, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, explicamos todo un concepto, que es el concepto de la quimiotaxis, para entender que los péptidos catiónicos, una de sus funciones es la quimiotaxis, ¿de acuerdo? Muy importante. No es el único elemento quimiotáctico de la respuesta inmune. A lo largo de la historia que tengamos este semestre, iremos viendo que hay otras moléculas, hay otros componentes que tienen la posibilidad de inducir el desplazamiento de las células. Pero aquí estamos viendo un primer ejemplo. Los péptidos catiónicos, tanto las defensinas como las catelicidinas como las histatinas, tienen la posibilidad de que una vez que se activan, producen quimiotaxis. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahorita con estos dos términos? Ahora dijiste que los macrófagos, es que eso me confundió, se van moviendo agarrándose, o sea, no sé si escuché mal. O sea, Era para que se lo imaginaran, Carla. Imagínate que estos macrófagos, aunque dibujamos así en general, como que las células están flotando en un líquido y nadan, en términos reales, las células no nadan. Se van agarrando de la matriz extracelular que está presente en los tejidos. Y así le hacen estos macrófagos, reciben esta señal y entonces sacan una manita de su... En realidad esta manita se le llama pseudópodo, y se agarra de alguna estructura de la matriz extracelular y avanza todo el cuerpo, ¿no? Como si fueran, ¿se acuerdan cómo se mueven las amibas? Así que se estiran, se agarran de un lugar y después se acorta el cuerpo otra vez y ya no está aquí presente, sino que ya avanzó. Ya no está aquí, sino que ahora está aquí. Y así van avanzando, vuelve a proyectar a su citoplasma, se agarra y vuelve a avanzar. Y ahí se va desplazando. ¿De acuerdo? A eso me ok. refería, con que se va agarrando, se agarra de la matriz extracelular, esto pasa en los tejidos. Ok, pensé que se iba agarrando de otras células. O sea, me imaginé como una célula empujando a las demás, ¿sabes? Como, quítate, no sé. Bueno, si hay otras células por ahí, de hecho la matriz extracelular, pues la producen
fibroblastos, ¿no? Principalmente. Entonces sí hay otras células ahí alrededor, pero este va pasando por ahí en medio hasta que llega al sitio donde se le necesita. Ujú. Sí, gracias. Entonces, ¿Cuál era la función de la quimiotaxis? la quimiotaxis en sí es un fenómeno. Su función es el desplazamiento de una célula en dirección a una señal que le dice, ven para acá, acá te necesitamos. Imagínense si estuviéramos en la facultad, pues que ustedes salen del salón y, y huelen un aroma, ya tienen hambre, y huelen un aroma de comida, y entonces ustedes se van siguiendo ese aroma, esa señal olfativa, y los va llevando, por aquí viene, aquí huele más, aquí, hasta que llegan al lugar donde se está produciendo esa comida. Es una analogía un poco sencilla, pero más o menos eso estaría pasando. ¿Sí estamos? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, esta es otra de las funciones de los péptidos antimicrobianos. Vamos a ver una tercera. Es la inflamación. Inflamación. Muy importante. La inflamación, contrario a otros conceptos que se tienen de la inflamación, que a veces pensamos que la inflamación es algo malo, es algo que produce daño. En el concepto de inmunología, y como lo vamos a estudiar y esperemos que les quede muy claro, la inflamación es fundamental para que las células lleguen, para que lleguen refuerzos a un lugar y se resuelva cualquier agente que esté siendo agresor y se repare el daño que haya existido. Entonces, la inflamación es una señal que vamos a estudiar al final de la respuesta inmune innata. Es una señal muy importante que permite la llegada de refuerzos, ya sean células o mecanismos moleculares. ¿Cómo es que los péptidos catiónicos pueden producir inflamación? Bueno, pues estos péptidos catiónicos que se están liberando, estas defensinas, catelicinas o estatinas, estos segmentos, tienen la posibilidad de activar a una célula que es fundamental en el proceso inflamatorio. Esta célula, tal vez ustedes la conocen, tiene siempre así como una expresión de alarma. ¿Qué célula regula la inflamación o participa mucho en la inflamación? ¿Quién se acuerda? Los eosinófilos o los mastocitos. Ok, son distintos, ¿eh? No se nos vayan a confundir. Sí, sí, sí. Ajá. Los mastocitos. ¿Qué otro nombre tienen? Células cebadas. Muy bien. Los mastocitos o las células cebadas son células que en sus gránulos preformados, en el citoplasma, contienen péptidos vasoactivos. Contienen sustancias capaces de ocasionar vasodilatación dentro de una de sus funciones. Estos péptidos vasoactivos son, ¿qué tienen los mastocitos adentro? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sustancia tienen? ¿Sí es histamina? Histamina. Correcto, muy bien, vale. Histamina. Es histamina y serotonina. Ujú. La histamina y la serotonina tienen un efecto sobre el músculo liso, en el caso de los vasos sanguíneos, produce vasodilatación. Y al haber una vasodilatación, o sea, si nosotros imaginamos esta señal de histamina y serotonina, hace que si los vasos sanguíneos cercanos, que tienen cierta envergadura, cierto grosor en el flujo sanguíneo, al momento de que recibe la señal de histamina y serotonina, estos aumentan su grosor. Aquí se los hice un poco exagerado, pero aumentan el grosor, ¿de acuerdo? O sea, la afluencia. Y este adelgazamiento de las paredes, este fenómeno hemodinámico que vamos a estudiar al final, permite que componentes de la respuesta inmune salgan de la circulación sanguínea hacia el espacio tisular, hacia el intersticio.